Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Ofrecer excusas de antemano, un poco por la voz, saliendo aquí de una virosis que nos tenía maltrecha las cuerdas bucales, pero hacemos el ejercicio. Hoy vamos a hablar de un hecho histórico, un hecho demasiado importante para la memoria histórica de la ciudad, de la región y del país. A mis espaldas y a espaldas del profesor David, a quien ya voy a presentar, está el monumento al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Por eso vamos a hablar no tanto de la vida de Jorge Eliezer, que necesitaríamos volúmenes, pero vamos a hablar del monumento que está a nuestras espaldas y del pueblo liberal de Barranca Bermeja y de la región, que es la que erige no solo el monumento, sino el pensamiento de lo que algunos han llamado el gaitanismo en la ciudad y la región, y lo que hoy se denomina el liberalismo social, a propósito de todo el discurso del presidente Gustavo Petro. De entrada hay que decir que el monumento se hace o se inaugura públicamente en 1968, el 20 aniversario del hecho de la inmolación del asesinato del caudillo el 9 de abril de 1948. Se coloca allí en la entrada a lo que hoy se denomina el Paseo del Río, todo ese sitio que está entre la interjección que divide o que une, al Parque al Libertador Simón Bolívar y el Parque a el hombre de las leyes Francisco de Paula Santander. Allí estaba el monumento, ¿no, profe? Allí se instala, estamos hablando de 1968. Tengo el honor de conversar esta tarde con David López Rodríguez, docente, antropólogo de profesión, investigador fundamentalmente de la causa negra, de la cual haremos otro programa de memoria, porque ahí hay mucha tela, todo ese tema de los bogas. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Hoy vamos a hablar de Gaitán. Profe, hay un texto, hay una elaboración que han hecho algunos intelectuales de la ciudad, entre esos usted, Velázquez y otros amigos, que dan cuenta del recorrido histórico de hace casi 50 años, hablando del 68 al 2005, un trecho largo, pero estamos hablando de un hecho del 48, hace casi 80 años. Entonces, ahí hay historia. Coincide, porque esta es una ciudad relativamente joven, solo 103 años. Y para los años 30, cuando empieza a venir a Barranca Bermeja Jorge Eliezer Gaitán, de paso del centro al Caribe y de regreso del Caribe al centro, siempre hacía una estación aquí y se encontraba con sus amigos en el bar Roma, allí con Buena Hora, con toda esa playa de intelectuales, de los saturnales de la época. Gaitán hablaba y proyectaba todo su proyecto de país. Un poco, profe, ¿en qué contexto y en qué momento se da la instalación del busto y qué significa para el pueblo liberal esa instalación, que es la encarnación de unas ideas que siempre fueron muy profundas en el puerto petrolero? Muy buenas tardes. Sí, Chico, hay un antecedente, además de lo que planteas, muy importante en este monumento, y es que este fue inaugurado, este busto que está acá fue inaugurado, ya lo dijiste, en 1968, en esa ocasión, pero antes de eso, desde el año 49 al primer aniversario del magnicidio de Gaitán,
en ese mismo sitio se construyó un monumento de cuerpo entero en bronce de Jorge Eliezer Gaitán. Hasta lo que hemos recogido de información, solamente hasta ahora hemos detectado solamente 4 en Colombia. Sí, 4 explícitamente. Es probable que haya más, pero ahí hay una cosa muy importante y es, digamos, el negacionismo histórico, la intencionalidad de borrar la memoria de un personaje como Gaitán y todo lo que significó. Eso ha contribuido a que a la fecha, por ejemplo, esas indagaciones no estén aún completas, ¿no? Pero bueno, ese monumento fue inaugurado en el aniversario, el primer aniversario, se invitó al papá de Gaitán, don Eliezer Gaitán, ¿sí? Ese monumento fue construido por la obrería, por el campesinado, es decir, ellos lo sufragaron, no fue construido por la institucionalidad. ¿Hay algún autor? Luis Pinto Maldonado se llamó el artista en Bogotá, egresado de la Nacional, que construyó la estatua. Ya estaba confeccionando otra para Girardot, ya habían hecho otra en Bogotá, en el barrio Providencia, que habían inaugurado en el 48 en agosto. La de Girardot fue inaugurada después de la de Barranca Bermeja, como en noviembre. La de Barranca Bermeja fue inaugurada en abril del 49, y hay otra en hubo. Ninguna de esas existe al momento. En Girardot fue en mayo del 49, fue la tercera, ¿no? Todas esas estatuas fueron o voladas o destruidas completamente. La primera fue la de Bogotá, ¿sí? Y a pesar de que por decisión del Consejo de Bogotá, a raíz de ese monumento, el barrio Providencia se convirtió en barrio Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Pero eso fue destruido. Igual sucedió con esta. ¿En qué momento? Sí, fue inaugurado en el 49, el 9 de abril del 49. ¿En qué momento acá la tumbaron? Se habla también de que fue dinamitada. Yo pienso que fue más bien tumbada. Pero bueno, 1950, al año de haberse inaugurado, o los primeros años de la década del 50. El caso es que para 1958, el profe Rafael Velázquez Rodríguez encuentra una foto del sitio donde ya está solo el pedestal. Estaba sobre un pedestal la estatua de cuerpo entero, y era la estatua con en la postura de Jorge Eliezer cuando su discurso, la foto aquella famoso de el fotógrafo Lunga, que logra captar el momento en que él está en su discurso pleno, enérgico, a la carga, como era su consigna. En oración por la paz, tal vez, aquel discurso histórico unos meses antes de su asesinato, o en otro. Yo creo que fue en otro porque este fue el 7 de febrero en la Plaza Bolívar de Bogotá del 48, sí, mesecitos antes del magnicidio, y fue más, dijéramos, fue muy conmovedor, pero no tan beligerante por la circunstancia misma de la oración por la paz, ¿no? La situación entonces es que fue ovolado. Una versión indica que lo destruido finalmente lo tiraron al río en Campo Galán, ¿no? Y quedó únicamente el pedestal. Oye, profe, y luego, años después, ya ni el pedestal. O sea, cuando viene la inauguración de este busto en el año 68, años antes ya no está el pedestal. Que este busto lo instalan en el mismo sitio de ese primer monumento, o sea, entre el Parque Bolívar y el Parque Santander. Entonces, en la calle Santander, la calle 49, ¿no? Con la carrera tercera, ¿sí? En ese punto, que era la entrada, porque pues, todavía tenía mucha fuerza el puerto, y la principal movimiento se hacía a través del puerto de Barranca Bermeja. Hay una anécdota que usted narraba por fuera de micrófonos que nos recuerda
a nuestra heroína popular Luisa Delia Piña, que es una liberal gaitanista de quilates que con otras mujeres ya en el 49 de manera subrepticia iba y llevaba arreglos florales a ese monumento de Gaitán, el de cuerpo entero, el de bronce que usted relata. Sí, tú lo has dicho, o sea, el gaitanismo, lo que quiero insistir con la anécdota que compartes es, aquí en Barrancabermeja, el fervor, el entusiasmo alrededor de Jorge Eliezer Gaitán era todo un fenómeno, bueno, en todo Colombia, pero acá tuvo unas características especiales. La primera vez que él vino, en 1933, al puerto, no lo dejaron casi bajar del puerto, eso de una vez lo alzaron en hombros, y cuál carro ni qué nada, y lo llevaron al Parque Santander, donde hubo los discursos del momento, y eso mismo sucedió en 1944 en su segunda visita desde el aeropuerto, toda la marcha hasta Barrancabermeja. Ahora, ¿por qué tanto entusiasmo con Gaitán? Por el apoyo decidido de Gaitán a la lucha de los trabajadores petroleros por la reversión de la concesión de mares, que fue precisamente en la huelga 7 de enero, 24 de febrero de 1948, ¿no? Nada más y nada menos. Gaitán fue factor importante en el logro del triunfo de esa huelga, al punto de que en el magnicidio una de las hipótesis es precisamente por ese hecho, ¿no? Porque significó un golpe para la Tropical Oil Company, que era del grupo Rockefeller de Nueva York, en ese momento la empresa petrolera más poderosa del planeta. Eso fue de ese tamaño, ¿no? Entonces el gaitanismo de Barrancabermeja, entre la obrería, el campesinado, el comercio, fue muy grande. Barrancabermeja en ese momento, en su consejo municipal, de 18 concejales, 12 eran gaitanistas. 12. Es un también indicador de el respaldo y la identidad que había con Jorge Eliezer Gaitán en Barrancabermeja. Por eso mismo el monumento, ¿no? Y luego, a los 20 años, este otro busto. Miren que este busto ya no aparece, ya aparece en la postura, dijéramos, seria, o no aparece entonces la mano levantada en la posición de discurso, está más bien reflexivo. Gaitán, 20 años después, es un busto, no es cuerpo entero como el del 49, y ese busto, fíjate el recorrido, inaugurado en el 68, y en el año de 1980 el Consejo Municipal de Barrancabermeja tomó la determinación de modificarle de sitio, con el argumento de que en el punto donde se encontraba, que ya les he comentado, cuando se iban a hacer las conmemoraciones, interrumpía el tránsito, que era una vía ya muy circulada, y sin embargo, a pesar de la decisión del Consejo Municipal, el busto no fue trasladado, ¿sí? 1980, ¿sí? No fue trasladado, ahí quedó, no lo hicieron, ¿sí? A pesar de la definición. Lo vinieron a trasladar en la administración de Edgar Cote Gravino. 2004. 2006, 6. Más exactamente, sí. Lo vinieron a trasladar por la readecuación de la avenida, ya de una sola calzada, una sola vía, y fue a parar allá al almacén de obras públicas, allá por el seminario, a la salida para el Llanito, para Puerto Wilson. ¿Sí? Ahí lo dejaron. Entonces, detengámonos ahí un momentico con este hecho, chico. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que va a estar en un almacén desde el 2006 hasta el 2018? Cuando se cumple el 70º aniversario del magnicidio, que es cuando lo ubican aquí. Lo ubican aquí. O sea,
No se corresponde eso con la memoria, no se corresponde eso con la magnitud del tamaño del personaje, no se corresponde eso, perdón, con lo que significa él y todo lo que hubo alrededor de él, ¿no? Que prácticamente se puede afirmar, o se afirma, ¿no? Personaje más importante del siglo XX en Colombia, ¿no? Personaje de resonancia internacional, personaje que en cierta forma muchos analistas indican parte la historia de Colombia en dos, es decir, es un referente de una, ¿sí? Que es imposible, por ejemplo, en estos momentos poder entender, comprender el conflicto social y armado colombiano sin conocer quién fue, alrededor de qué Gaitán, por ejemplo, lo que el personaje hizo y representó. Entonces, volviendo al monumento, en el 2018 lo instalan acá. Tú me decías ahora sí, como de todas maneras sacado del almacén, casi que puesto allí, sin más, en un sitio donde rápidamente el pasto creció, el monumento ni se veía, entonces casi que también continuó invisibilizado. A los pocos años le partieron la nariz, ¿sí? Le partieron la oreja, y eso quedó ahí alrededor del matorral. Hasta el año 2022, el colectivo Grito Social de acá de Barranca Bermeja encontró, preocupado por la situación en que se encontraba el busto, el monumento, encontró el pedacito de la nariz y el pedacito de la oreja, y le pidieron el favor al arquitecto Alberto Acuña, y él cuidadosamente volvió a pegar el pedacito de la nariz, como lo vemos allí, el pedacito de la oreja, se pintó de negro y ya tuvo una apariencia más presentable, ¿no? Más presentable. Muy importante que el busto esté acá en el Parque de la Vida, pero Chico y señores y señoras, no se corresponde, insisto, con lo que esta figura, personaje, representa en nuestra historia de Colombia, como dices, de la región y de Barranca Bermeja. Es tan importante la figura de Jorge Eliezer Gaitán en el país, pero particularmente en la región, que usted encuentra aquí fácilmente, David, barrio Jorge Eliezer Gaitán, barrio El Campín, barrio 9 de Abril, todo barrio Rafael Rangel, todo alrededor del caudillo, todo alrededor del imaginario del gaitanismo. Una precisión, David. Usted hablaba del barrio de Bogotá. No sé si hay un lapsus, pero creo que te estás refiriendo a la perseverancia, el barrio gaitanista, cuando hablas de Providencia. Ah, ya. A la Perse. Es probable. Sí, el barrio gaitanista, que allí hay una historia, y hoy hay otro busto, porque allí tumbaron el que tú dices. Sí. El tuve la busto, oportunidad. Lo instalaron en el 57. Sí, tuve la oportunidad de estar por ahí. Y en el 53 fue que lo cercenaron. Sí, correcto. En la presidencia de Laureano Gómez. Por supuesto, el monstruo. Sí. Entre otras cosas, hablar de la presencia del pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán acá. Usted ha hablado de la obreriada, ha hablado del campesinado, ha hablado del incipiente comercio. Cuando Gaitán, cuando ocurren los hechos del asesinato o el magnicidio, como usted lo ubica mejor, de Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad tenía 30 años. Era un pueblo en crecimiento, era muy pequeño. Y los obreros afiliados a la Unión Sindical Obrera, su referente era el gaitanismo. No había otro referente. Bueno, estaba el referente del PCR, que es el que funda el sindicato, pero las ideas de Gaitán, como te dice, calan profundo en la obreridad. Los obreros
su partido era la USO, no era ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador, pero esa USO, el pensamiento del momento era un pensamiento absolutamente gaitanista. Eso lo recoge el trabajo que usted menciona, que están articulando, o es más del imaginario empírico de los trabajadores que aún sobreviven de la época. Chicos, lo que plantean es muy importante cuando dices barrio Gaitán, el Campine, barrio Rafael Rangel, barrio 9 de abril. Este mismo, permítame la expresión respetuosa, entre comillas, bustico, porque insisto que Barrancabermeja no se merece, en términos de la memoria de Gaitán, este monumento. Finalmente es lo que tenemos, ¿no? Pero así todo, digamos, es un hilo de la memoria, pero importante también reconocer. Jorge Eliezer Gaitán, el caso de Gaitán es un caso extremo del fenómeno de negacionismo histórico que se nos quiere imponer a la sociedad colombiana. No es la única, pero ateniéndonos a nosotros, con los monumentos, con la memoria, hay batallas, en este caso simbólicas, batallas por la memoria, disputas, ¿no? Y por eso la afirmación del caso de Gaitán, que lo ilustra también muy bien su hija, Gloria Eliezer, que toda la vida se ha dedicado a recopilar, a sistematizar la vida y la obra, el pensamiento, los hechos de su padre. Sin embargo, aquí en Barrancabermeja, fíjate, a pesar de todo, hay hilos de memoria de Gaitán. Y eso es, digamos, una demostración de que el asunto persiste, ¿no? Es muy difícil liquidar esa memoria y a la vez un argumento para reconstruir esta situación. O sea, me refiero, construir un monumento que se corresponda con la envergadura, con el tamaño, el alcance y la dimensión de Gaitán en Barrancabermeja, ¿no? Hay otro aspecto que tú mencionabas y es la manera de hipótesis de un supuesto, lo voy a plantear, ¿sí? Decías, el trabajo que vengo realizando con Cultura Negra, con el movimiento afro, y vea usted cómo llamaba la oligarquía liberal conservadora, que fue la que fustigó Gaitán, cómo lo llamaban el negro, efectivamente, el negro Gaitán, o también le decían ese patizambo, ¿sí? Y cuando uno va a ver el fenotipo, tenemos el fenotipo de Gaitán. Gaitán era oriundo de Bogotá, hijo de una maestra y de un librero. Gaitán deja ver en su fenotipo su ascendencia de pueblo originario y también su ascendencia o de zambaje o de mulataje, de toda esa dinámica de entrecruzamiento que ha habido en la sociedad colombiana. Su filiación afro es también muy factible, porque en el Valle del Magdalena, no solamente acá en Barrancabermeja, tuvo tanta acogida el gaitanismo, ¿sí? Es decir, Gaitán lograba una especie de empatía, de intimidad, ¿no? Con esta franja de población, no exclusivamente, ¿no? Pero es un trabajo que venimos realizando también de pistas alrededor de razones por las cuales Gaitán fue tan especial acá en Barrancabermeja y por qué hay que digamos, relevarlo aún más. Comentábamos también lo del cañón, ¿sí? Lo del cañón, es decir, que es el otro aspecto, ¿no? Cuando el magnicidio, sabemos que hubo el Bogotazo, y realmente no fue el Bogotazo, es decir, lo hubo, pero eso en realidad fue un colombianazo, porque no fue solo en Bogotá. Y en Bogotá, por decirlo así,
primó el desorden, por decirlo. Hubo también intentos organizados, pero predominó finalmente fue el desorden, ¿sí? Lo opuesto a lo que predominó en Barrancabermeja cuando el magnicidio de Gaitán. Las primeras horas esto intentó también reproducir lo que se presentó en Bogotá, pero rápidamente esto fue, dijéramos, orientado por todo el liderazgo sindical gaitanista y rápidamente se hizo la Asamblea Popular, se creó la Junta Revolucionaria, se encargó el alcalde popular, se crearon las milicias de trabajadores y obreros y se dieron los 10 días de poder popular, que en realidad fueron casi 20 días. 18 según el tiempo. Y se dio lo de la época, ¿no? Correcto, lo que Gonzalo Buenahora nombra en su testimonio la comuna de Barranca. No hay un hecho en Colombia alrededor del magnicidio de Gaitán como la comuna de Barranca. No hay. De esas proporciones político-organizativas. Es decir, es el momento Permítame, David, es que el hecho de Gaitán en Barranca produce el primer alcalde popular en Colombia, que es el Mocho Rangel. O sea, no había forma de que en el país hubiera un alcalde elegido por la gente. Y aquí en Barranca, en el marco de la comuna que recrea Buena Obra y de los 10 días de poder popular que recrea Apolinar Díaz Calleja, emerge esa figura, la figura del Mocho Rangel, que no solo asume la alcaldía, sino que se encarga de proteger al pueblo conservador para que los liberales enardecidos por el magnicidio de Gaitán turnaran justicia por mano propia. Aquí no hay ni un muerto por razones del magnicidio de Gaitán, más allá del hecho de Pinilla, que se da en ese marco, pero por una relación totalmente diferente, que era de tierras con los campesinos de Lopón. Ese día se habían citado a la inspección para dirimir el pleito y coincidió con el magnicidio de Gaitán y los campesinos aprovecharon y le dieron sus machetazos a Pinilla y entonces lo meten un poco como un muerto en el marco de la reacción de los liberales, pero la historia se encarga un poco de aclarar el asunto, un poco para interrumpirlo, para darle el relieve de lo que sucedió y de lo que significó esa explosión del gaitanismo aquí en la ciudad de manera organizada. En ese mismo contexto fue muy bien, chicos, en la construcción de entre 9 y 14 cañones. En los talleres de refinería, los obreros, la obrería de refinería, los talleres de refinería y en los talleres de Casabe, porque todo este fenómeno fue con Casabe, con Puerto Huiches e incluso hasta Puerto Boyacá. Eso fue de esas dimensiones. Entonces, uno de esos cañones estuvo unas 2 décadas aproximadamente a la entrada del batallón Nueva Granada, acá en la avenida del Ferrocarril, al frente del antiguo comisariato de Ecopetrol. Eso fue todo un monumento por el significado de lo que representaba ese cañón. También, de un momento a otro fue retirado, parece que fue desvalijado en el mismo batallón, y hasta la fecha no se sabe qué rumbo tomó, ¿no? Y ya más o menos durante 20 años eso ya tuvo la, dijéramos, la connotación de un símbolo de esa fecha, de una evidencia, de un testimonio, ¿no? Mucha gente se tomó fotografías en ese monumento, el periódico El Tiempo hizo varios reportes, en fin, de tal manera que te das cuenta, la intención es borrar, liquidar, quitar evidencias, y eso es un grave error, afectación, porque eso somos nosotros, y de esa manera nos hemos constituido, ¿sí? Y para las nuevas generaciones eso es fundamental, conocerlo, ¿sí? Su historia, ¿no? ¿Por qué hemos llegado al punto donde nos encontramos, con todos los demás, las demás implicaciones que eso tiene?
Entonces, te das cuenta, los alcances, la profundidad, el tamaño de este asunto es portentoso, es de gran alcance. Hay unos protagonistas, toda historia tiene protagonistas, pero esta del gaitanismo, del 9 de abril, del monumento, del poder popular, de todo eso que se da alrededor de la obra, la vida, la muerte de Gaitán, de manera trágica con el magnicidio. Hay unos protagonistas muy fuertes, los obreros y las obreras. Como desde la investigación, desde todo el trabajo que ustedes ubican al movimiento obrero de la época en todo ese desarrollo, ya ha soltado usted aquí en la conversación muchos rasgos de la obreriada, pero puntualmente, si pudiéramos decir, el movimiento obrero tuvo tal o cual papel en todo este proceso, ¿cómo lo podríamos comunicar para hacerlo más explícito? Hacerlo más explícito es reconocer que cuando sucede 9 de abril de 1948, habiendo pasado la huelga del 48, 7 de enero, 24 de febrero, pues... Y logrado la reversión. Logrado, es una huelga triunfante. Además, el nacimiento de Ecopetrol. Dio pie nada más y nada menos que al nacimiento de Ecopetrol. Entonces, el hecho del magnicidio toma a Barrancabermeja y todo su movimiento en un punto máximo de preparación, de formación. Yo diría también que es quizás el punto de mayor madurez político-organizativa del movimiento obrero campesino en Barrancabermeja y la región. Incluso superó a todo el país, a todo Colombia, ¿sí? Porque finalmente lo que permite entender cómo se pierde la comuna, se derrota la comuna de Barranca o se traiciona también la comuna de Barranca, es porque el país, el resto de Colombia fue aflojando, fue entregando, se fue dispersando, se fue desordenando, mientras Barrancabermeja, el movimiento obrero, campesino, popular, los mismos, muchos comerciantes que colaboraron en ese momento, señoras, las mismas mujeres en relaciones de prostitución, etcétera. Eso es un caso extraordinario, narrado por, volvemos a decirlo, invitamos a leer La Comuna de Barranca de Gonzalo Buenahora. Y en la portada es muy significativa. En la portada de Buenahora, la foto que aparece en la portada es el monumento de cuerpo entero de Gaitán que mencionábamos ahora, lleno de gente en ese punto, en la calle Santander, hoy entre el Parque Bolívar y el Parque Santander. Es una imagen muy significativa de todo esto. Entonces, en esas circunstancias es que se dio ese proceso de los 10 días de poder popular alrededor del asesinato de Gaitán, que muchos historiadores han recogido, además de Gonzalo Buenahora, de Apolinar Díaz Callejo, el abogado que fue también partícipe, del historiador Gonzalo Sánchez, de Mauricio Archila, entre otros, ¿no?, que han retomado este asunto, del mismo Eric Hobsbawm a nivel internacional también, ¿no?, que lo reseña de manera especial. Entonces, para volver sobre el punto, ¿no?, de la trascendencia de esto, que en el momento no es visto así, ni por la institucionalidad, ni incluso buena parte del campo educativo, ni tampoco por las organizaciones sociales, ¿sí? Es algo que necesitamos recuperar, pues dentro de las muchas cosas que hay que resarcir, ¿no?, en términos de la memoria, porque todo esto, si hay algo en que en este momento estamos derrotados por el momento neoliberal del capital, es por su triunfo cultural. Es un desastre en la parte económica, pero culturalmente ha logrado meternos en la cabeza individualismo extremo, aislacionismo, nada de formas colectivas,
y una batalla simbólica, negacionismo histórico, memoricidios, desmemoria, etc. Y por eso es tan importante este tipo de espacios para recuperar, para incidir en toda esta situación. Bueno, para ir cerrando, no porque no sea importante lo que estamos diciendo, no porque no haya, ahí sí hay que recordar al viejo Raúl Meneses, cuando se le terminaba la hora del programa decía, no es por falta de material, sino es por tema de tiempo, porque material siempre hay de sobra, aquí hay material de sobra. Pero David, esto que está haciendo la Secretaría de Cultura y Patrimonio de ubicar el tema de la memoria histórica a través de Somos Memoria, a través de Somos Barrio, a través de todos estos tertuliaderos que hemos venido desarrollando a lo largo y ancho de la ciudad, buscan precisamente rescatar esto, un llamado que usted ha hecho hoy. Necesitamos un monumento de cuerpo entero de Gaitán. No se compadece con la magnitud, con la grandeza del personaje en la historia, tener este busto que saludamos, que nos parece maravilloso que exista en medio de toda la desidia, pero aprovechando esta apuesta, esa cruzada por tener el monumento que nos merecemos, otros monumentos, hacer otro rescate de memoria, como ese llamado que hay que hacer desde aquí, de esta conversación, a la Secretaría que no afloje y que al contrario incentive e intensifique este tipo de espacios para la formación cultural de las nuevas sociedades, de las nuevas generaciones. Así es, chico, y estaba acordándome hace 2, 3 años tal vez, un colectivo de teatro en Barranca Bermeja, me parece que la obra se tituló El Día Rojo. Barranca Roja. Barranca Roja. Y es a propósito de los hechos de la comuna de Barranca. Tuvieron la oportunidad de llevar la obra al barrio La Candelaria, en Bogotá. El Teatro La Candelaria. Teatro La Candelaria. Y comparten los compañeros que vaya sorpresa la que se llevaron en Bogotá, y les preguntaban muchísimo, ¿cómo así que en Barranca Bermeja pasó todo eso? ¿Sí? ¿Cómo así que construyeron cañones? ¿Sí? ¿Cómo así que demoraron tanto tiempo y de esa manera tan organizada? No les cabía en la cabeza. O sea, a nivel nacional no se conoce eso, no solamente acá en Barranca. Lo que se conoce es el desorden de Bogotá. Sí. El Bogotazo. Bueno, no es que lo que se conozca, es lo que se ha querido imponer como relato histórico. De tal manera que me uno a el reconocimiento tuyo a la Secretaría de Cultura de Barranca Bermeja, es un aporte, ¿no?, a esta batalla simbólica, batallas por la memoria, ¿no?, que son determinantes, intangibles, no se pueden tocar, pero son determinantes también, como muchos otros elementos. No podemos dejarlas de lado. Bueno, David, yo le agradezco que nos haya regalado este momento de lucidez, este momento de capacidad, este momento de... No es fácil. A veces cuando las personas nos escuchan sentados en estos espacios trayendo esos hilos de memoria, como ha dicho David, al presente, dicen, es que esos desocupados se la pasan en eso y eso articulan por una fatiga. No, yo reconozco lo difícil que es en tan pocos minutos de tener tanta historia, tanta posibilidad, tanta visión, y quiero agradecerle precisamente esa capacidad, David, e invitarle a que se sume a esta legión de gomosos y gomosas por nuestra memoria histórica, por nuestra tertulia permanente, y a que acompañara a que la Secretaría de Cultura y Patrimonio en el 26 tenga mucho más espacio de este tipo. Claro, Chico, y con mucho gusto. A los amigos y amigas, gracias, y damos por terminado hoy nuestra tertulia y nuestro encuentro de Somos Memoria. Mil gracias.